es un programa que trata de brindar ese respaldo desde el Estado provincial. Y bueno, ya hemos tenido una primera entrega de credenciales en el marco del programa, que esto, como siempre les decimos, va a continuar, ¿no? No es una lista cerrada, sino justamente la idea es seguir sumando referentes y familiares. Y bueno, como saben, y entrando un poco en el tema que nos convoca hoy, esta es la continuación de la última jornada relacionada a la reforma del régimen penal juvenil, ¿no? Estuvimos trabajando un poco sobre el proyecto de ley, ¿no? que envió el gobierno nacional para modificar el régimen penal juvenil, proponiendo la punibilidad a partir de los 13 años. La idea es seguir reflexionando, seguir analizando desde diferentes enfoques, celebrando, como dijimos en un primer momento, el debate, ¿no? que se abre y la oportunidad que se abre, porque sabemos que el régimen actual data de la última dictadura, porque sabemos que se basa en un paradigma que ya fue o nada tiene que ver con el actual. Pero vamos a hablar, bueno, desde diferentes enfoques con especialistas, con compañeros y compañeros, ¿no? En este caso, que vienen trabajando desde diferentes lugares la cuestión de la niñez y la cuestión del sistema penal. Así que, bueno, sin más, vamos a avanzar. Estoy con Pablo Giurleo, director provincial de protección, acá de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y va a presentar a quienes nos acompañan hoy. Les pido, bueno, que si quieren ir dejando preguntas en el chat, después como siempre hacemos, vamos a hacer un espacio para reflexiones, para preguntas, y bueno, vamos avanzando. Bueno, hola a todos y todas. Nada, medio en este cierre del año, volver por ahí a reiterarles que nos sentimos muy a gusto con este espacio que se ha conformado, sobre todo a partir de este año, esta red de defensores y defensoras de derechos humanos que nos permite tener un contacto, a veces nos gustaría que fuese más seguido, pero por lo menos mensualmente. Para no demorar demasiado, lo voy a presentar a Lisandro, que está a mi izquierda, que es actualmente subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y representante del Poder Ejecutivo bonaerense en el Consejo de la Magistratura. Lisandro es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo. Es docente en la Universidad Nacional de Quilmes y ha escrito numerosos artículos sobre Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penal Internacional. Bueno, un gusto entonces tenerlo a Lisandro, que es nuestro subsecretario de Política Criminal. Muchas gracias por haber venido, y a Leticia también, que no sale en cámara, pero es una compañera que está trabajando todos los temas de niñez en la subsecretaría. Bueno, muchas gracias, Yayo. Muchas gracias, Nano. Buenos días a todos y a todas. Sí, yo soy Lisandro Pellegrini. Trabajo con Leti Silenzi en la Subsecretaría de Política Criminal. Leti está a cargo del área de responsabilidad penal juvenil. Y bueno, estamos contentos de poder participar de este espacio. Sabemos los temas que vienen tratando. Bueno, nos han convocado a charlar un poco de la propuesta de modificación del Poder Ejecutivo Nacional sobre el régimen penal juvenil. Es una cuestión que no solo tiene mucho sentido en sí misma discutirla, sino que en espacios como este dispara una serie de cuestiones que también tiene sentido charlar y que están muy ligadas a la manera en la que se viene desenvolviendo la política criminal en nuestro país y en nuestra provincia. ¿Sí? Es como un hecho bastante paradigmático de una forma muy deficitaria en la que venimos desenvolviendo una de las políticas centrales que tiene un Estado, que es la política criminal, que, mal que les pese a varios, es una política pública y tiene muchas dificultades para concebirse, planificarse, desarrollarse, ejecutarse, corregirse, como se hace con cualquier otra política pública. Así que un poco la propuesta que nosotros tenemos, en la medida que les vaya apareciendo a quienes nos acompañan, muchos de los cuales conozco, respeto, admiro. Bueno, también estoy así como abierto a cierta devolución para que un poco mi exposición también vaya por los lugares que más les interese a quienes nos están escuchando.
Si a ustedes les parece, un poco el orden que nosotros con Leti también habíamos pensado de la presentación es contarles, empezar contándoles qué es lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires cuando un adolescente o una adolescente comete un delito, qué pasa con eso, cuál es el impacto que tiene sobre ese esquema actual la ley nacional, cuál es la ley de base. En materia de responsabilidad penal juvenil, nosotros trabajamos como en tantos órdenes vinculados a la ley penal, con una ley nacional, que en este caso sería como el Código Penal, pero en este punto es una ley de la época de la dictadura, que es la 22278 y demás, a la que se acopla un régimen procesal que es provincial. Entonces, bueno, nuestra propuesta es contar un poco esa situación y a partir de ahí sacar una serie de consideraciones que son aledañas a esto y que tiene sentido quizá discutir en función de lo que decíamos. En primer lugar, cosas que más de prácticamente todos ustedes deben saber. En Argentina las personas son punibles las podemos responsabilizar penalmente y aplicarle una sanción penal a partir de los 16 años. ¿Sí? Solo respecto de muy pocos delitos, las personas son punibles a partir de los 18, que son delitos menores, y esto tiene que ver con que se supone que puede haber alguna dificultad para comprender la ilicitud de delitos, como por ejemplo, no sé, imagínense, infracción a la ley de marca o daños, algunos que tienen mayor dificultad para comprender lo antijurídico del hecho. Digamos, respecto a un homicidio, una violación, las personas en Argentina, un robo, las personas en Argentina son punibles a partir de los 16 años. Esto lo establece un decreto que sacó la última dictadura militar argentina en el año 78, es el 22278, que tiene un sinfín de problemas. ¿Sí? Justamente algo para no cuestionarle es la edad a partir de la cual nosotros punimos, castigamos a las personas por la comisión de delitos. La propuesta del Ejecutivo, ahora vuelvo con lo que pasa en Buenos Aires, en este sentido nos interpela de una manera bastante paradigmática y si quiere dilemática, porque la verdad es que hay una discusión que está postergada en torno a esto. Nosotros la queremos dar hace tiempo, que se viene impulsando una discusión en torno a, modifiquemos el régimen penal juvenil, porque en el año 78 no solo emana de uno probablemente del momento más oscuro de la historia argentina, sino que además en Argentina, en la región y probablemente en el mundo, el paradigma con el que se pensaba la responsabilidad penal de los pibes, un paradigma, si se quiere, tutelar, de esa manera se llamaba, ¿no? Un paradigma que de alguna manera corría del centro a los pibes y de alguna manera con una mirada muy adulta se trabajaba sobre el pibe de una manera muy paternalizada, tutelar, por eso se llama el régimen tutelar. Desde entonces a esta parte, el mundo y Argentina, en función de sus compromisos con el mundo, ha cambiado y hoy trabajamos con otros paradigmas respecto de la responsabilidad de los pibes. Creo que hoy nos vamos a poder permitir decir pibes y no pibes y pibas porque en más de un 95% los que son responsabilizados penalmente en la provincia de Buenos Aires y en Argentina son varones. Claro. Así que nos permitimos la licencia de decir pibes sin incurrir en un problema de género. ¿Qué digo? Desde el 78 a esta parte, Argentina ratificó la Convención primero firmó la Convención de los Derechos del Niño, luego ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Y los compromisos que se asumen al incorporar ante la comunidad internacional, al firmar y después darle jerarquía constitucional a una convención de esas características, son varios. Entre ellos está la idea de pensar todo el régimen penal de adolescentes con una finalidad específica, que es, se dice una final socioeducativa, que es tratar de que la sanción penal lo que haga es tenga un fin socioeducativo. Ya no tiene el mismo fin que perseguimos cuando sancionamos penalmente a un adulto. Básicamente, si uno lo tuviese que describir muy rápidamente, es distinguir la finalidad, el objetivo, las herramientas que tenemos en el derecho penal cuando trabajamos con personas adultas que cuando trabajamos con pibes y con pibas. Todos esos compromisos nosotros los tenemos con RAR, ¿sí? Esos compromisos, además no solo por un mandato ético, porque además existe responsabilidad penal responsabilidad internacional frente a violaciones de este tipo de compromisos. Entonces, nosotros tenemos el compromiso internacional de ajustar el régimen penal juvenil a los mandatos que surgen de la Convención del Niño. En ese sentido, celebramos la apertura de la discusión del Gobierno Nacional. Ahora, todo el contenido de la propuesta del Gobierno Nacional es absolutamente regresivo y va a contramano, viola todos los principios que emanan de la Convención de la Convención
mundial, ¿no? Es una comisión que emerge de ONU, no a nivel provincial, de derechos del niño. De hecho, solo a modo de digresión, fue creo que a fines de septiembre, existe un mecanismo de seguimiento de los compromisos que los distintos estados asumieron con respecto a esa convención. El mecanismo que hace esas observaciones son 18 expertos y expertas internacionales, ningún argentino, digamos, y han observado a raíz de la propuesta del Ejecutivo las dificultades que tendríamos con los preceptos que emanan de la Convención del Niño si avanzáramos, por ejemplo, en bajar la punibilidad, tal como propone el Poder Ejecutivo, si adultizáramos el proceso de responsabilidad penal de pibes. Bueno, hizo una serie de observaciones que no son casuales, ni tampoco es azaroso que hayan ocurrido en este momento desde el plano internacional. Se está viendo que Argentina está frente a un problema respecto de los compromisos asumidos con la comunidad internacional. Vuelvo un segundo a lo que ocurre con la sustanciación de procesos penales de pibes y luego cuáles son las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional. Les decía entonces, el decreto ley 2278 que emana de la dictadura y demás, dispone la punibilidad a partir de los 16 años. Las provincias son las que reglamentan la manera en la que se va a instrumentar preceptos de fondo que emergen de la ley 22, del decreto ley 2278. En la provincia de Buenos Aires, para decirlo muy rápidamente, la idea no es quedarnos mucho en esto, tenemos una ley que la verdad es una buena ley, que es una ley que también podría ser ajustada y demás, pero que es una ley que ha sido pionera, es una ley que ha sido pionera a nivel nacional. Muchas provincias han visto no solo la ley que tiene la provincia de Buenos Aires, sino el fuero de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Buenos Aires. Es un fuero que, a diferencia del fuero penal de adultos, no ha incurrido en excesos de criminalización. Nosotros, Argentina hoy tiene una tasa de criminalización en adultos que es 70% más alta que la media nacional. O sea, nosotros encarcelamos en la provincia de Buenos Aires de personas adultas más o menos 305, 310 cada 100.000 habitantes. Esto no ocurre en el mundo de los pibes y de las pibas. En la provincia de Buenos Aires hay más o menos 550 personas detenidas, que es una ratio que está a nivel nacional, no estamos por encima. Esto es mérito, la verdad, de quienes trabajan en el Foro de Responsabilidad Juvenil, en la ley, que también le da herramientas para resolver esos conflictos de otra manera. Nuevamente, no es una ley que haya que eximirla de reformas, es una ley que de hecho hemos pensado más de una vez que se le pueden incorporar modificaciones, pero la verdad que hay que resaltarla. Yo le puedo avisar por acá igual. Perdón, tuvimos unos temas con la electricidad ahí. Se suponía que nos enchufáramos de aquella. Ah, La que está colgando de la pared de la vez. ¿Viste que hace claro. solo? Sí. Claro. Ahí está. Sí, dice que Derechos Humanos Ay, dice que abandonó tuvieron un problema semana. de conexión, dice, ya volvemos. Efectivamente. Está en el chat. ¿Querés hablar, no? Sí, ¿Estamos para seguir? Sí. ¿Ya nos escuchan? Bien, me parece que ahí estamos. sí, me parece que volvimos. Ahí volvió, sí, ahí volvió. Perfecto, volvemos a iniciar. Bueno. Sigo, ¿no? No Sí, estamos sí, bien. sí, vamos. Bueno, entonces en la provincia de Buenos Aires les decía, tendemos a destacar tanto la ley que regula el procedimiento para el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes. El fuero también es un fuero que está consustanciado con los fines que tiene todo el sistema de protección y promoción de derechos de pibes. De manera que en la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, nosotros tenemos algo para destacar. Naturalmente, es perfectible, lo queremos mejorar, tenemos varias propuestas. Sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires no tiene un régimen de ejecución de las medidas cautelares o de las penas que se le ponen a los pibes. Nunca lo tuvo. De la misma manera que para adultos no hay. Recién ahora está cerca de tener media sanción
un proyecto de ley en el que hemos participado, que impulsa la diputada Lucía Yáñez y demás, que el otro día ha sido aprobado en comisiones, entonces probablemente en breve lo tengamos, y ahí completaríamos todas las normas que de alguna manera regulan la sanción penal para delitos adolescentes. Ahora, en este esquema irrumpe la propuesta de reforma del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional, cuya programa económico y político conocemos, lo que nos propone es abrir una discusión que hasta ahí, como decíamos, es algo que a priori deberíamos celebrar, porque es una discusión que tenemos que dar, es una discusión postergada. El contenido de la propuesta es un contenido que tiene muchísimos problemas. En primer lugar, y tampoco en esto me quiero quedar muchísimo, pero en primer lugar, lleva la edad de punibilidad a los 13 años, admite, primero, no piensa en el encarcelamiento como última posibilidad de sanción frente a los pibes, lo tiene como una medida entre las primeras posibles, tanto que el proyecto prevé cárcel hasta 20 años para pibes de 13 años. Y si uno tuviera que sintetizar cuáles son los problemas que en general tiene ese proyecto, uno diría que lo que hace es acopla el sistema penal de adultos al sistema penal juvenil, tratándolo en esta idea que hemos escuchado tantas veces a la ministra de Seguridad Nacional de que hace la paga, delito de adulto, respuesta de adulto, todas esas frases bastante cínicas que lo que hoy tienen es un correlato en un proyecto de ley que básicamente hace esto, ¿no? Es equipara la situación de adultos con la situación de adolescentes. Los problemas son, los primeros problemas que tiene, si los queremos pensar de lo jurídico hacia el mundo, incluso la neurociencia, es como hablábamos antes. Digamos, Argentina se ha comprometido a especializar el tratamiento en la respuesta de adolescentes y se ha comprometido ante la comunidad internacional. Eso hizo al firmar, ratificar y darle jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos del Niño. Esa convención también dice que, en una observación específica, que creo que es la 24, es la que dice que Argentina no debe ser regresiva en la edad de punibilidad. Digamos, ¿no? Nosotros, esos 16 años que hemos dispuesto como límite para la punibilidad, no debe bajarse porque se entendería como una regresión en el reconocimiento de derechos. Además de que no tenemos ninguna razón, esto es a lo que quiero llegar más adelante, para hacerlo. Digo, hay una serie de razones jurídicas, hay otra serie de razones estratégicas y hay razones, si se quiere, más científicas. Cuando me refiero a razones estratégicas, hablo puntualmente de lo que le vamos a querer contar después, que son razones que están ligadas a la política criminal, y que cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos para empezar para creer que encarcelar a pibes más jóvenes de 16 años va a mejorar de alguna manera la convivencia en armonía y cierta paz social, que se supone que es lo que pretende cualquier ley penal en este sentido. Antes de llegar a ese punto, ustedes van a ver que no es antojadizo el límite de los 16 años. Hay mucha bibliografía ligada a la neurociencia que explica que un chico o una chica de 13, 14 años tiene dificultades madurativas, digamos, no ninguna persona en particular, sino las personas de esa edad tienen dificultades madurativas para analizar fehaciente y rigurosamente las consecuencias de sus actos, tiene que ver con el desarrollo de la corteza frontal del cerebro. Si ustedes lo ven, van a ver que hay mucho dicho en este sentido. Y esos desarrollos incluso descartan cuando alguien nos quiere hacer analogías con, bueno, pero ¿cómo puede ser que si ya un chico puede tener a los 13 años una billetera virtual? Si nosotros mandamos a la guerra a los chicos y te empiezan a traer edades, vale la pena, no es el momento, pero vale la pena conocer algunos estudios específicos que demuestran por qué para determinados actos comerciales, para determinadas situaciones, hay posibilidad de pensar que un pibe se puede hacer responsable de las consecuencias de sus actos y frente a otros no. Quiero decir, nuevamente, no es antojadizo el límite de los 16 años, está anclado en estudios de neurociencia que demuestran que a partir de esa edad se entiende que en líneas generales se ha adquirido una madurez cognitiva, cerebral y demás que te permite afrontar las consecuencias de tus actos y en tal caso, a partir de esa premisa, discernir si un hecho lo cometes o no, conociendo cuáles son las consecuencias de un determinado hecho. Ahora, nada de esto van a encontrar, si se toman el trabajo, en el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. Si ustedes ven el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, ustedes van a encontrar un proyecto muy pobre en sus fundamentos, muy pobre, que básicamente lo que dice
que usa como razón para la modificación que se propone el hecho de que las estadísticas criminales de adolescentes se han disparado. ¿Sí? Las alarmantes... ese no es. Ok. Las alarmantes... el alarmante crecimiento de la estadística criminal bonaerense, de la estadística criminal adolescente, inspira esta reforma que vamos a hacer. Cuando uno va a ver cuál es el respaldo que tiene ese proyecto, uno encuentra que el proyecto cita 2 o 3 fuentes nada más. En rigor cita 2. Cita una base de datos que tiene la Corte respecto de la cantidad de adolescentes que ingresan a centros especializados de detención de adolescentes. Un imperativo que también emerge y nos obliga a nivel convencional está ligado a esta idea que todo el tiempo les digo de especialización, de tratar distinto, hace que cuando se detiene un adolescente no pueda ir al mismo lugar que cuando se detiene una persona adulta. No todas las provincias cumplen en rigor con esto y no todas las provincias tienen centros de detención separados de adolescentes y de personas adultas. Las que lo incorporan y lo tienen informan a la Corte la cantidad de personas detenidas en esos centros de detención. Una de las bases de información que usa el Ejecutivo Nacional para proponer esta reforma es que ha crecido la cantidad de personas alojadas en centros especializados. Ahora, lo que esconde ese número es que, en rigor, la cantidad nunca varió. Como se ha incorporado un centro especializado, pibes que estaban detenidos junto con adultos antes, ahora son discriminados en la contabilidad y aparecen como más, pero en rigor no ha crecido esto. Luego, toma como dato que respalda empíricamente su propuesta el crecimiento del delito procesado por la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires es un resabio de cuando la Ciudad de Buenos Aires era territorio federal, no era considerada ciudad autónoma. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires paulatinamente va incorporando distintos hechos a su justicia, la justicia porteña, y quedan residuales todavía de lo que era la justicia nacional. Entonces, hay una parte de los delitos adolescentes que ya procesa la justicia porteña y otra parte que todavía procesa la justicia nacional. Bueno, nos toman como referencia los delitos que procesa la justicia nacional, que se imaginan lo poco representativo que son respecto de las 24 jurisdicciones provinciales, 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero lo más importante de todo esto, tanto en los centros de detención que yo les contaba, como respecto de las estadísticas del Foro Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, es que los años que toman son 21, 22 y 23. 21, 22 y 23 son años que en todos los lugares del mundo en los que la pandemia se abordó mediante cuarentena, confinamiento de la gente, el delito, sobre todo el delito callejero, bajó. Ustedes han visto, digamos, ustedes ven en todos los lugares del mundo donde la decisión de los estados fue paliar la pandemia con el encierro de la gente, con el encierro preventivo, lo que acá fue el ASPO, el delito circulante de la calle bajó, básicamente porque dejó de ambular gente en la calle. Crecieron otros delitos, crecieron los delitos domésticos, crecieron los delitos digitales, los delitos cometidos en... Pero el delito callejero, que es un delito muy vinculado al adolescente, es un delito que bajó. Si uno toma el 21, el 22 y el 23, en todos los lugares del mundo donde la medida para paliar la pandemia fue el encierro, el delito creció, invariablemente. Pero no es que creció, recuperó los delitos anteriores a 2020. Entonces, si yo les mostrara, ahora lo vamos a ver, si yo les mostrara un continuo del año 2012 al 2024, ustedes van a ver que hay delitos que se mueven de la manera que sea. Pero van a ver que en el 20 hay un pico hacia abajo, que es el pico ligado al ASPO, y luego se recupera. Si uno mide la recuperación, es muy distorsivo pensar que esa recuperación implica un crecimiento del delito. Lo que hay es simplemente una recuperación en la tasa histórica prepandemia. Entonces, todos los datos que trajo el proyecto del Ejecutivo son datos absolutamente distorsivos, que toman la etapa de recuperación del delito como una etapa de crecimiento del delito. Entonces, tanto el índice de personas detenidas en lugares de aprehensión como el procesamiento de delitos en la justicia nacional es absolutamente distorsivo porque está tomado en ese momento histórico, ¿sí? Ahora, imaginemos que, bueno, no sé, está muy mal, el proyecto es muy precario y realmente es muy pobre, pero lo que nosotros hemos hecho a partir de que la provincia de Buenos Aires representa el 40% de nuestro país y en delito adolescente me permitiría decir un poco más,
Nosotros lo que hicimos sí fue medir qué ha ocurrido con el delito adolescente en la provincia de Buenos Aires entre el año 2012 y el 2023-24. Para saber si hay en el crecimiento delictivo adolescente una razón para modificar la edad de punibilidad, ¿sí? Nuevamente, nosotras no estamos en condiciones de obturar cualquier debate. Decíamos al principio que nosotros celebramos la apertura del debate. El punto es, el debate tiene que estar anclado en evidencia empírica, en razones válidas para discutir. Yo creo que puede formularse una propuesta de reforma de la ley del régimen penal juvenil, que a uno no le guste y demás, y puede estar anclada en hechos que podemos interpretar distintos. Lo que creo que no podemos permitir es que una ley de esta envergadura, de esta gravedad, se inspire en datos falsos o distorsivos. Claro. ¿Sí? Nuevamente, estamos abiertos a la discusión, debemos estar abiertos a la discusión, debemos permitir posturas antagónicas. Lo que creo que en un debate de estas características no se puede permitir es un debate deliberadamente distorsivo. Entonces, ahora sí, si quieren, lo que vamos a hacer es mostrar los números que trajimos. Ese mismo. Dale. Se puso medio un bolichazo. Sí. Bien. Ahí podés pasar a la siguiente. Dale. Ahí. Lo primero que tenemos son 4 o 5 imágenes que son representativas de lo que le decimos. Lo primero que tenemos para mostrarle acá es, del total de los delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires entre el año 2012 y el año 2023, delitos denunciados como cometidos por personas adolescentes, ¿ok? Del total de los delitos denunciados, nosotros sacamos la proporción de aquellos que le eran imputados a personas adolescentes. ¿Está bien? Entonces ustedes van a ver que en el año 2012, el 4.3% del total de los delitos que se denunciaban en la provincia de Buenos Aires le eran adjudicados, imputados a una persona adolescente. Independientemente de cómo termine la causa. Nosotros acá, un dato metodológico importante es, nosotros medimos IPPs. Para quien no sabe, la IPP es la unidad de medida que usa la Procuración General, el organismo que agrupa a todos los fiscales, cada vez que inicia una investigación, ¿sí? Y es la formulación de un IPP es inevitable frente a cada denuncia. Entonces, quiero decir, cuando uno mide IPP, sabe que lo que está midiendo son denuncias. Esto, después podemos hablar de la forma de finalización, no viene al caso, porque nos parece un índice suficientemente fiel para ver cuál es la incidencia de adolescentes en el total de delitos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nuevamente, si ustedes ven, en el año 2012, el 4.3% del total de los delitos le eran imputados, adjudicados a adolescentes. En el año 2023, el total de los delitos alcanzaba el 2.2%. O sea, 2 cada 100 delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires le eran imputados a adolescentes en el año 2023. Esto es casi la mitad de lo que ocurría 11 años antes. Pasemos a la segunda. Ahora, si no lo comparamos solo con los delitos de adultos, si no lo comparamos con el crecimiento de la población en ese lapso, la población bonaerense en los últimos 12 años creció un poco más del 12% y demás. Si nosotros tomamos una variable que es la cantidad de denuncias adolescentes cada 100.000 habitantes, ustedes lo que van a encontrar es que, nuevamente, en el año 2012 había 183 IPPs que se formaban con un adolescente involucrado cada 100.000 habitantes. Mientras que en el año 2012 esto es de 132. ¿Sí? Entonces, la caída del delito adolescente, cuando lo comparamos con el crecimiento poblacional, es del 28% total. Pasemos acá a continuación. El salto que decías. Acá van a ver claro, siempre en el 20, en todas las imágenes que yo les muestre, van a ver que en el 20 hay una panza hacia abajo, claro. que en realidad no es que haya habido una decisión de política criminal, lo que hubo fue confinamiento. Claro. La gente no estaba en la calle, entonces cuando vos evitás el contacto social, naturalmente el delito disminuye. Si pasás a la siguiente, vamos a ver lo mismo en adultos.
En adultos, la cantidad de denuncias cada 100.000 habitantes creció notoriamente, otra vez con la panza del 20, como recién decía Nano, pero van a ver la diferencia que tenemos entre el año 2012 y el... Entonces, mientras la tasa de delito en adultos crece con la población, con el crecimiento de la población, en adolescentes no solo no crece, sino que disminuye. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente. Acá lo que queremos mostrarle es, vamos a traerle dos fenómenos criminales en particular. Uno que tiene que ver con robos y hurtos y otro que tiene que ver con homicidios después. Y lo que queremos es mostrarle la incidencia de adolescentes, no ya en el conjunto general de todos los delitos denunciados, sino en fenómenos criminales en particular. Vamos a hablar de robos, vamos a hablar de homicidios y luego vamos a hablar de atentados contra la integridad sexual, ¿sí? Agresiones sexuales. En el caso de los robos vamos a ver un comportamiento muy parecido a los generales. Van a ver que en el año 2012 eran más del 4% del total de los robos denunciados en la provincia los que le eran imputados a adolescentes, y en el año 2023 esta cifra rondaba el 2%. ¿Está bien? Pasa a la siguiente. Esta es una tabla de homicidios, ¿sí? Primero, van a ver que en la provincia de Buenos Aires los homicidios bajan de manera sostenida del año 2012 a esta parte, ¿sí? Hay un decrecimiento general de los homicidios, independientemente de quiénes fueran las personas imputadas. Ahora, ¿por qué traemos homicidios y robos? Porque ustedes van a escuchar en el discurso público, mucho más en el discurso público nacional, que los adolescentes son los que más, cuya presencia en robos y hurtos se ve exacerbada en los últimos tiempos y demás. La provincia de Buenos Aires, que es un lugar que representa el 40% de nuestro país y además territorios con alta complejidad social, ustedes van a ver que esto no lo verificamos ni muchísimo menos. De hecho, en el caso de homicidios, ustedes van a ver que mientras en el año 2012 era el 12% de casos de los homicidios totales, el 12% tenía al menos un adolescente involucrado, ahora van a ver que ese número se ubica en el 8%. O sea, también notamos la misma tendencia decreciente de la participación de adolescentes en homicidios. Acá hay algo para agregar que vale la pena traer. Por una particularidad del fuero de responsabilidad penal juvenil, cuando en un hecho delictivo participan personas adultas y personas adolescentes, por la obligación que tenemos como Estado de especializar el juzgamiento de ese hecho, todo el caso se va al fuero de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Entonces, ahí en ese 8%, nosotros le estamos contando todos los casos del fuero de responsabilidad penal juvenil, pero sepan que están los casos que también involucran a mayores. De hecho, lo que venimos advirtiendo es que la tasa de casos con adultos y adolescentes en el mismo caso viene creciendo también. Entonces, es muy probable que muchos de esos casos, que hoy en el año 23 representaban el 8% del total, la intervención del adolescente sea marginal en el hecho. Claro. ¿Sí? Probablemente no haya sido la persona que haya realizado la conducta homicida, sino que haya sido parte de una banda que eventualmente se involucró en un hecho donde alguien murió y demás, pero no necesariamente estamos hablando de personas, ese 8%, adolescentes que llevaron adelante una conducta homicida, sino que por ahí lo que se les imputa es un comportamiento de participación. Y no necesariamente homicidios en ocasión de robo. No, todo homicidio. Digo, interpersonales, todo homicidio. Digo, total. Por conflictos privados. Ahí están expresados todos los homicidios de la provincia de Buenos Aires. En el año 23 creo que fueron 880 más o menos. ¿Sí? Ahí van todos. Pasemos a la siguiente. Y esto nos interesa mostrar porque no es cierto que todos los delitos que involucran a adolescentes estén disminuyendo. ¿Sí? Por eso la necesidad de tener rigurosidad, evidencia empírica y respaldo cuando discutimos. Si nosotros miramos específicamente lo que ocurre en el ámbito de las agresiones sexuales, de los delitos contra la integridad sexual en todo concepto, ustedes van a ver que la participación de adolescentes crece. ¿Sí? Acá corresponde también hacer una primera digresión. ¿Cuál es la digresión que corresponde hacer? Que el fenómeno general de las agresiones sexuales está atravesado en el último tiempo por una serie de virtuosos procesos que están visibilizando este fenómeno. Entonces, cada vez que uno llega a medir estadísticas criminales en materia de violencia de género en general o expresiones específicas de violencia de género, uno tiene que saber que podemos estar frente a un fenómeno cuya ocurrencia está creciendo o a un fenómeno
que no está creciendo en su ocurrencia, sino que tenemos una mayor tasa de denuncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque felizmente hay una serie de dispositivos que concientizan respecto de esto, digamos, pensemos en la ESI, sin ir más lejos, ya, delitos en el ámbito escolar, hay mucho, el delito adolescente está muy ligado a delitos interpersonales, y esto ocurre también porque hay un virtuoso proceso que está llevando a visibilizar cada vez más esto. Pero como sea, yo no quiero generar una excusa en esto, lo que estoy diciendo es la participación de adolescentes en la denuncia de agresiones sexuales crece. A diferencia de lo que veíamos en el resto de los delitos, ustedes van a ver que era el 8% en el año 2012 y llegamos al 11%, casi el 12% en el año 2023. Esto requiere una intervención específica. Digamos, esto que nosotros estamos viendo no nos exime de decir, digamos, si ustedes pensaran en la presentación general que estamos haciendo, y esto lo quiero decir al final, la propuesta nunca va a ser, entonces no tenemos nada para hacer. Digamos, entonces está todo bárbaro, no hagamos nada, porque el delito adolescente baja, van a ver que nuestra propuesta es distinta, nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. Lo que quiero decir es que hacerse cargo de esto no es bajar la punibilidad sin más a los 13 años, no es decir el alarmante crecimiento de la tasa del delito adolescente. Esto requiere un análisis que lamentablemente es mucho más pormenorizado, es mucho más riguroso, más detallado, requiere más evidencia empírica, las soluciones son complejas, no hay soluciones mágicas, no es que si encarcelamos a todo pibe que tengan de 13 a 14 años y venga de un barrio pobre vamos a solucionar esto. Esto es muchísimo más complejo y requiere análisis mucho más complejo. Por eso tenemos que refractar, tenemos que rechazar propuestas del tipo del que hace el Poder Ejecutivo en materia de responsabilidad penal. Esto último que vengo diciendo, si querés, esto ya sacalo porque estamos. En primer lugar, lo que queremos es descalificar las estadísticas que le dan sustento al proyecto de reforma del Poder Ejecutivo. No es cierto que debamos modificar el régimen penal juvenil porque está creciendo el delito adolescente. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir entonces no modifiquemos la ley, ni nos hagamos cargo, ni mucho menos pensar que cada una de las víctimas que hoy tenemos expresadas en esos números no merecen una respuesta. Esto a veces con Leti lo decimos, digamos, si nos toca enfrentar a una víctima de un hecho cometido por un adolescente, y se imaginan que nada de lo que dijimos puede ser una excusa para evitar una intervención estatal. No, pues, no, mire, el autor del delito suyo no tiene la corteza cerebral del todo desarrollada, entonces lamentablemente el Estado... O usted sabe que tuvo la mala suerte de padecer este delito, pero el delito adolescente viene bajando. Son respuestas absolutamente inadecuadas que de ninguna manera queremos ni siquiera dar lugar a que se piense. Nosotros tenemos que intervenir, tenemos que generar una reforma en la ley y tenemos que ir a abordar el caso de cada una de las víctimas de un delito adolescente. Ahora, lo que no podemos permitir es que los impulsos de la propuesta de reforma sean del tipo de los que propone el Poder Ejecutivo cuando pretende reformar el régimen penal juvenil. ¿Qué es lo que debe tener una propuesta de reforma? Y una propuesta de reforma hoy debería tener, en principio, varias herramientas de lo que hoy se conocen como principios restaurativos, justicia restaurativa. Tenemos que tratar cada vez más de que los jóvenes se involucren con la solución del caso que se ha generado a partir de un hecho disvalioso que han cometido. El proyecto del Ejecutivo Nacional es absolutamente impermeable a cualquier herramienta restaurativa. Dicho sea de paso, les contamos a quienes puedan, nosotros el lunes que viene a las 14 horas, acá en un salón del anexo de la Cámara de Diputados, vamos a presentar una guía específica de prácticas restaurativas, junto con el informe que le da base a estos números que trajimos, porque lo que queremos es no quedarnos en la crítica, sino decir, nosotros queremos avalar, habilitar, impulsar una reforma, pero tiene que tener determinadas características. Esa reforma que nosotros estamos pensando no puede ser una reforma que tenga la cárcel como primera alternativa a la solución de conflictos penales. Obviamente que la cárcel tiene que estar con penas adecuadas a la edad de la persona que la cometió y tiene que estar absolutamente dispuesta para una situación de última ratio. Nosotros tenemos que empezar, como decía, en alternativas al proceso penal y a la pena. Tienen que entrar herramientas restaurativas. Tenemos que terminar de especializar todos los organismos que intervienen en el proceso de responsabilización y sanción penal de una persona menor. Y luego hay un montón de cosas para hacer que no van de la mano de una ley específicamente, que en la provincia de Buenos Aires se está haciendo, que hemos trabajado mucho con desde el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad, a instancias naturalmente del gobernador Kicillof, que nos pide que nosotros abordemos sobre todo
lo que hoy son jóvenes no punibles. Digo, nosotros tenemos la posibilidad de saber cuáles son los pibes que entran en conflicto con la ley y que hoy, por el límite de punibilidad, no tienen la sustanciación de un caso ni una sanción penal. Nosotros necesitamos articular todo un dispositivo que llegue mucho antes, que en general los pibes suelen dar muestras de que empiezan a entrar en una situación de conflictividad con la ley. Es ahí donde el Estado provincial tiene que intervenir, evitando el escalamiento de esos comportamientos y de esas trayectorias vitales que terminan con hechos de una gravedad distinta. De alguna manera, el punto de todo esto es demostrar que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional no es más que una pulsión punitivista que da una respuesta absolutamente empobrecida a hechos que requieren soluciones mucho más complejas. Tiene un déficit de diagnóstico muy importante, porque si la razón para hacer la reforma es la escalada de delito adolescente, esto también es falso. Y todas las herramientas que propone son herramientas que no solo tienen un problema estratégico, sino que además van a contramano de los compromisos internacionales que asumió nuestro país en la materia. Dicho esto, y una última digresión, ¿tengo tiempo para hacer una última digresión? ¿No? Sí, por favor. Sí. Quedan de esta reunión, ahí me decido. Es muy cortito, ¿no? Lo que pasa es que no quiero dejar de decir algo que... 13 minutos estamos bien. Bueno, hay algo que en realidad excede al régimen penal juvenil y que es un problema que de alguna manera yo esbozaba al principio de la charla, que está ligado a los problemas que tenemos en el desenvolvimiento de la política criminal. Política criminal no ya entendida como una ley penal, ¿sí? Como una ley penal que viene a calificar de delito tal o cual comportamiento, a elevar una pena, a evitar una excarcelación. Digo, política criminal entendida como la disciplina que organiza todos los recursos penales y no penales de un Estado para abordar los conflictos sociales, ¿sí? Todas las respuestas que nosotros tenemos en materia de política criminal suelen ser muy deficitarias, y nuestra opinión y nuestro análisis en este sentido es que ese déficit radica en la imposibilidad que tenemos, la negación que tenemos a abordar la política criminal como cualquier otra política pública, ¿sí? Si ustedes ven, no sé, cualquier ejemplo, a veces usamos el ejemplo ahora, ojalá que no, pero se espera que tengamos una ola de dengue nuevamente. Si ustedes ven cuál fue la política sanitaria para abordar lo que viene, la planificación de la vacunación, cuáles van a ser los sectores, sacar cacharro de todas las casas, digo, cuáles son los resultados esperados, los tiempos que se miden, si no se logra el resultado se corrige. Digo, y esto que lo vemos muy claramente en salud, porque lo hemos visto en la pandemia, pero lo podemos ver en políticas culturales, lo podemos ver en política monetaria, ni hablar, cuánto es el dinero circulante, cuánto se absorbe, ¿por qué en política criminal nos desentendemos de los resultados de nuestras decisiones, nos desentendemos de toda evidencia empírica para tomar una decisión? Y nuevamente, no estoy hablando de una ley necesariamente, estoy hablando del conjunto de recursos que tiene un Estado. A veces nosotros tomamos como ejemplo una de las expresiones más eficaces de política criminal, es probablemente todo el proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad en Argentina. Con particularidades, naturalmente, porque los crímenes contra la humanidad, en el momento que pudimos juzgarlo a instancia de Néstor y Cristina y de una serie de cosas que ocurrieron, es cierto que ese fenómeno criminal ya no estaba ocurriendo, más allá de las desapariciones que se sostenían y que eran hechos que considerábamos cometiéndose y vigentes. Tiene particularidades que a veces es difícil trasladarla a otros fenómenos criminales. Pero si ustedes se ponen a pensar cuál fue el abordaje del Estado Nacional respecto de un fenómeno de esa complejidad, cómo se dispusieron todas las agencias del Estado ligadas al juzgamiento, primero a la investigación, después a los archivos, al juzgamiento, cuál fue el abordaje de sus víctimas, ustedes ahí van a encontrar una de las expresiones más sofisticadas probablemente en materia de política criminal de de cómo se dispuso una política ligada al juzgamiento. No ha habido leyes que cambiaran. Nosotros hemos juzgado todos los crímenes contra la humanidad con los mismos tribunales que juzgábamos una falsificación de documento en el Foro Federal. No ha habido modificaciones sustanciales penales y, sin embargo, todos los recursos del Estado, tanto penales como no penales, se abocaron a la sustanciación de un proceso complejísimo que hoy nos tiene como modelo internacional, donde hemos absorbido enormes complejidades con dispositivos existentes a fuerza de entender la planificación de un proceso de juzgamiento. Todo lo que tuvimos de virtuoso en ese proceso no estamos pudiendo trasladar a otros fenómenos criminales.
Es algo que nosotros de la SUBSE cada vez que podemos lo decimos, porque lo vemos, no sé, tengo 1000 ejemplos para hablar en otro momento. Si ustedes vieran la manera en la que perseguimos el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Es absolutamente deficitaria. Nosotros hemos llenado las cárceles de gente que cumple el último rol en la cadena de narcotráfico. En general estamos erosionando prácticamente en minimísima medida a las organizaciones criminales. Hemos generado superpoblación carcelaria. Hemos perdido información criminal respecto de lo que pasa con la droga. ¿Y qué pasó? Y bueno, pasó que la medida que desfederalizó la persecución de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires no tuvo la planificación que debe tener una medida de esa envergadura. Entonces, hoy, a 19 años vista, yo tengo para decirle, no solo en la provincia de Buenos Aires, todas las provincias que adhirieron al régimen de federalización incurrieron en los mismos problemas. Tuvieron un problema de política criminal, abarrotaron de gente sus cárceles, perdieron el control de la investigación, la justicia federal se corrió. Bueno, esto está siempre atado a un problema de planificación. Y lo que necesitamos entonces es lograr que las medidas de política criminal sean planificadas. El ejemplo paradigmático de la política criminal que no queremos es el proyecto del Poder Ejecutivo ligado a la modificación del régimen penal juvenil, porque devela uno de los principales problemas que tiene, que es el desamparo de todo respaldo empírico de las razones que lo impulsan, y además el desentendimiento, la desvinculación respecto de las consecuencias de una ley de esas características. ¿Ustedes se imaginan a dónde van a ir? ¿A dónde irían todos los pibes que serían encarcelados si una ley de esas características entrara en vigencia en Argentina? ¿Alguien pensó en ese, tenemos un problema en general a lo largo de todo el país en materia de alojamiento de personas detenidas, tanto de adultos como de personas? Entonces, un poco la última reflexión tiene que ver con que esto no es más que un nuevo emergente de los problemas que tenemos en nuestro país, les diría en la región, en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, con la forma que desenvolvemos política criminal. Y en el caso de los pibes se expresa de una manera trágica si esto es llevar adelante, pero lo podemos ver en hechos de otras dimensiones también. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, Muchas gracias. La verdad que Lisandro es uno de los funcionarios, en este caso desde el Ministerio de Justicia, que con más fuerza ha tomado, ha abordado, justamente como él explica, ¿no? Proponiendo debatir este tema, proponiendo abrir los sentidos en un montón de cuestiones problemáticas vinculadas a la cuestión de la ley penal juvenil. Y bueno, la exposición fue impecable. Realmente, sí, estuvo muy bueno. Yo pasaría directamente, faltando 7 minutos. Ya les envié a todas las listas de difusión por WhatsApp. También lo dejé acá, el link de la segunda parte. Y quedando 7 minutos de esta, yo diría que nos desconectemos directamente. Norberto, si estás por ahí también, ya te lo mandé por WhatsApp, la segunda parte, así que nos conectamos ya en breve por ahí y continuamos. ¿Y no hay comentarios? Los comentarios todos los copié, así que ya los tengo, listo. Los tengo todos en otra. No, estamos en todo. Vamos. Bueno, nos conectamos y volvemos en el siguiente link. Muchas gracias. Bueno, espero que se esté escuchando bien. Volver a agradecer a todos. Hoy hablaba de los familiares, de víctimas de violencia institucional que siempre acompañan, referentes territoriales y también responsables también institucionales. Vemos de varios municipios, eso la verdad que nos pone muy contentos. Y la idea es, como saben, vamos a continuar con esta serie. Esperemos que la próxima sea presencial, que siempre es un poco más interesante. Pero bueno, no queremos dejar de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a continuar virtualmente o presencial, pero la idea es continuar con diferentes temáticas en el marco de este programa. Así que, sin más, vamos a presentar. ¿Querés presentar a Norberto, que ya nos está acompañando? Dale, sí, ahí lo veo a Norberto. ¿Cómo andás, Norberto? Bueno, Norberto Liski es presidente de DNI Seccional Argentina. DNI quiere decir Defensa Niños Internacional. Es presidente del CODECER. También es director de Políticas Sociales Integrales de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Así que te agradecemos también, Norberto, de participar hoy de la reunión y sin más te doy la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Un gusto participar de este programa de capacitación. Agradecido por la invitación y por la posibilidad de compartir con Lisandro esta segunda parte de la programación. Por supuesto que hay aspectos que ya ha planteado en su intervención Lisandro que los comparto plenamente y que sería innecesario repetirlos, aunque siempre es bueno reafirmar principios, valores que están en juego en un debate que el gobierno nacional, a través de su propuesta y presentación del proyecto de ley, ha puesto en discusión un dato no menor en la vida de la adolescencia de nuestro país, que es acercarla al régimen penal lo más temprano que se pueda imaginar uno en una circunstancia donde el país está comprometido históricamente con los niveles más altos de edad mínima penal y, por supuesto, que además, como lo dijo Lisandro, con compromisos dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Un dato para recordar, porque la historia también a veces nos ayuda a mirar el futuro con algún recorte de la memoria. Luego de la Constitución aprobada en 1949, la primera Constitución social en América Latina, y que tuviera un capítulo destinado a los derechos de la familia y del niño en particular, en 1951 el Ejecutivo presentó una ley muy amplia, absolutamente enterrada, después del sangriento golpe de Estado de 1955. En 1951 presentó la ley y aprobada, que se conoce como la Ley General de Familia. En la Ley General de Familia dedica un capítulo al sistema penal juvenil y claramente dice que 16 años deberá ser el límite de la edad mínima penal. Y lo plantean en 1951. Quiero recordar que la dictadura, para mayo de su primer año de genocidio, para 1976, mayo de 1976, en un decreto de ley o bando militar, como se lo quiera leer, establece la reducción de los 16 años a 14 años y inmediatamente pone en contacto la reducción de la edad mínima penal en el marco de la llamada lucha antisubversiva. Y quiero decir que se pega esa decisión de mayo de 1976 con también el decreto ley o bando militar que establecía la pena de muerte. Es al final del 83, ya la dictadura en retirada, que no pudo sostener la modificación que había hecho de reducir la edad mínima penal y sobre el filo del periodo dictatorial promulga la ley que restablece en 16 años la edad mínima penal. Durante toda la dictadura, la edad mínima penal fue por debajo de 16. Era un concepto de que la adolescencia pertenecía al territorio del enemigo. Era la actitud muy deliberada de que
los más jóvenes representaban el dato sobre el cual la dictadura ponía un foco de interés particular para su vigilancia, represión y, por supuesto, formas diversas de represión colectiva, individual, territorial. Hago esta referencia porque con facilidad recordamos el último decreto de la dictadura donde vuelve a los 16 y pareciera que durante toda la dictadura esto fue así. No. Fue los últimos 6 meses cuando ya el camino al proceso democrático estaba abierto. Es decir, cuando las fuerzas populares expresadas electoralmente desde el año 45 en adelante tuvieron oportunidad de establecer la edad mínima penal, fijaron siempre en 16. Pero además con políticas sociales, con políticas socioeducativas hacia la adolescencia, no solo con políticas de penalización. Y cuando surgieron los procesos dictatoriales y sus matrices quedaron de alguna manera instaladas en cierta conciencia institucional por parte de algunos de sus integrantes, la voluntad política volvió a reaparecer con proyectos de bajar la edad mínima penal y reducir los derechos de la adolescencia. Por lo tanto, el primer dato es la historia. El primer dato es mirar también con recortes de la memoria los proyectos a discutir. El segundo dato es la adolescencia, que ha sido perseguida penalmente o ha sido perseguida irregularmente, es decir, por fuera de la ley, es básicamente la adolescencia de los barrios populares, en cualquier lugar del país. Y es una adolescencia que vive una relación de hostigamiento. Y ese hostigamiento va acompañado de estigmatizaciones en donde los medios hegemónicos de comunicación se ocupan muy especialmente de incrementarlo. Y por lo tanto, cuando revisamos, y enseguida vamos a ver algunos datos muy concretos, vamos a encontrar que el sistema penal juvenil actúa dentro de valores discriminatorios respecto del conjunto de la adolescencia. Y en estos datos les pido 5 minutos para recordar algunas referencias de qué lugar tiene nuestra adolescencia por fuera del sistema penal, para luego verla, como lo ha mostrado muy bien Lisandro, dentro del sistema penal juvenil. ¿Te parece? Entonces, Nano, podemos mostrar la primera de las láminas. Si quería habilitar el video.
Bien, mientras tanto, decirles rápidamente, cuando nosotros hablamos de la franja etaria dentro de la pirámide poblacional en la provincia de Buenos Aires, entre 15 y 19 años, según la escala de la propia presentación que se hace de la pirámide demográfica, encontramos que de varones son 691.000, mujeres 654.000, es decir, estamos entre 1,5 millones aproximadamente de esa franja que ustedes la ven encuadrada dentro de la pirámide. Claramente es una franja importante en la base de la pirámide poblacional. Y si nosotros miramos este número en referencia a lo que marcaba Lisandro hace un momento respecto a la participación adolescente en las instrucciones penales preparatorias, claramente estamos hablando de un pequeño sector. Claro que esto tiene factores que debemos también incluirlos en el análisis del tema. Veamos la siguiente, por favor, Nano. Es el aumento de la pobreza. Más que el gráfico, les pido que miremos juntos lo que UNICEF ha planteado para el 2024, donde lo que nos plantea es que los adolescentes van a estar, junto con los niños, niñas, en el 70%, y la pobreza extrema, la indigencia, en el 34%. No es una opinión surgida de nuestra propia inteligencia, es una opinión pública de UNICEF en su trabajo Pobreza Monetaria y Privaciones vinculadas a los niños. Ahora, ¿por qué plantear este aspecto? Porque cuando sigamos viendo el cuadro que sigue, vamos a encontrar cuál es el nivel educativo alcanzado por aquellos adolescentes que ingresan en el sistema judicial. Es decir, cuando decimos que ingresan al sistema judicial, nos estamos refiriendo en realidad a los que están entre los 16 y 17 años. Bueno, estamos preocupados. Solamente 1,6% ha concluido la escuela secundaria. Seguramente cuando ingresáramos en el interior de ese triángulo, encontraríamos miles de pibes que no pudieron completar por los factores económicos familiares, por la búsqueda de trabajo o por circunstancias que se fueron presentando y que hicieron de difícil continuidad de su trayecto educativo. Es también una alarma cuando vemos los estudios primarios. Solo el 35% aparece sin estudios y completo solamente el 27%. Es un recorte de nuestra adolescencia. Y uno podría decir, cualquier parte del mundo, esto con los niveles de pobreza tan altos que se han ido generando, con el recorte de las políticas públicas de los últimos años que ha establecido el gobierno nacional y que le obliga al gobierno de la provincia de Buenos Aires a hacer enormes esfuerzos compensatorios del déficit que Nación ha hecho, en una verdadera deserción de sus obligaciones. Enseguida vamos a ver que esta deserción ha sido señalada
por el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas los días 2 y 3 de septiembre pasado en la audiencia que ha tenido el comité con el gobierno nacional y cuya informe lo vamos a poder compartir en un momento. Quiero decir, chicos que llegan al sistema penal juvenil provienen básicamente de historias difíciles, de historias de hostigamiento, de prejuicios, de situaciones que los han ido situando en condiciones de muchísima vulneración de derechos y que además en el trayecto educativo no han podido tener la continuidad que les permitiera saber que el espacio que la ley prevé como obligatoria lo pudieran cumplir adecuadamente. ¿Se puede hablar en este país entonces, en este tiempo, de bajar la edad a 13 años cuando la adolescencia presenta estas situaciones sociales, educativas? Evidentemente, la razón que puede estar inspirando a pensar en bajar a 13 años es aumentar el nivel de hostigamiento sobre los adolescentes de los sectores populares. Y el nivel de hostigamiento se traduce en una sensación de mayor inseguridad, de mayor niveles de exposición a perder la capacidad de intervenir en distintas actividades asociativas, participativas. Lo que quiero decir que no es solamente una mala propuesta de sistema penal juvenil, sino que se conecta con una política global del gobierno nacional que tiene un objetivo que es la regresividad de los derechos conquistados, que tiene como objetivo aislar a las adolescencias de los sectores populares, de los espacios colectivos, de los espacios del reclamo, de los espacios destinados a hacer valer sus voces y ser escuchados adecuadamente. Por supuesto que, como todo esto no se dice en el proyecto, realmente con todo respeto, el proyecto es un mamarracho que no tiene sustento serio desde el punto de vista ni legal, como lo dijo Lisandro, ni representa una propuesta que políticamente contribuya al fortalecimiento del ejercicio de derecho de nuestra adolescencia. Y es cierto que el aspecto positivo de esto es que abrió el debate, y un debate que desde la provincia de Buenos Aires es posible darlo con testimonios de políticas públicas activas. Siempre resultarán insuficientes porque se están teniendo que sustituir con el esfuerzo de los recursos provinciales la deserción del gobierno nacional. Pero se multiplican los espacios de acompañamiento a las organizaciones sociales que contienen a los adolescentes en sus propias comunidades. Voy a dar solo un programa de tantos, o dos de ellos. En educación, los programas socioeducativos que funcionan como extensión del colegio secundario, pero funcionan en la sociedad de fomento, funcionan en la parroquia, funcionan en el comedor, funcionan en la canchita de fútbol. Por lo tanto, hay respuestas que contienen
a un sector de la adolescencia muy vulnerado. Pero también el programa, por ejemplo, Envión, que ha duplicado la inversión por parte de la provincia y que importantes municipios los han ampliado con sus propios recursos. Y por lo tanto hay contención de un sector de la adolescencia que está incluido en la situación de pobreza, pero al mismo tiempo está acompañado por las organizaciones sociales que consideran a los adolescentes en su práctica, en su participación, que escuchan sus opiniones, que las tienen en cuenta y que le ofrecen espacios de construcción colectiva. Entonces, cuando encontramos que solo el 2,2% de las instrucciones penales preparatorias, cifra muy baja para el contexto que tenemos que decir que el campo de la contención y prevención tiene efectos en la reducción del índice de ingreso al sistema penal juvenil. Pero precisamente cuando discutimos el futuro legislativo en este tema, van a encontrar que habitualmente cualquiera de nosotros, ya lo hizo Lisandro, va a hacer mención a los compromisos internacionales. Y está muy bien que lo hagamos y que necesitamos tener una ley que establezca claramente en el marco de la fortaleza de políticas públicas con enfoque de derecho, establezca un nuevo régimen penal juvenil. Y la apelación a los estándares internacionales, la provincia en gran medida los está asumiendo dentro de los límites que nos permite la legislación provincial. Cuando decimos los estándares internacionales, en realidad podríamos sintetizarlos en 5 o 6 propuestas principales, que las ha recuperado el informe que ha hecho el Comité de Derechos del Niño al Gobierno Nacional Argentino, y que el Gobierno Nacional Argentino, a casi 2 meses de haber sido examinado, no ha difundido los contenidos de ese informe. Y ese informe es patrimonio no de las autoridades nacionales, eso es patrimonio del conjunto del pueblo argentino. Por lo tanto, la difusión que se está negando evidentemente oculta cuál es la mirada de Naciones Unidas respecto del incumplimiento que en este periodo de los primeros 11 meses del gobierno nacional ha destacado el Comité de Derechos del Niño. Y fíjense cuáles son los datos más importantes de estos estándares internacionales. En primer término, reitera la necesidad de la prevención y la intervención temprana, pero hace una salvedad. La prevención y la intervención temprana no es para incorporar tempranamente al régimen penal, es para tener políticas que tempranamente contengan, acompañen, fortalezcan el enfoque de derecho, integren en la comunidad, den participación activa, permitan estimular y generar los trayectos educativos
que permitan efectivamente que el centro de vida se constituya entre la comunidad, la escuela, la familia, las organizaciones sociales, el punto de referencia. Lo plantea claramente como orientación en materia de prevención de ingreso al sistema penal. En segundo lugar, plantea reducir al máximo los efectos perniciosos del contacto con el sistema penal. Es decir, Naciones Unidas no promueve más amplio el ingreso al sistema penal. Claramente dice reducir el ingreso, para lo cual hay que tener políticas activas de prevención, como hemos dicho, y alternativas que no judicialicen necesariamente situaciones que estén marcando dificultades en el proceso individual o colectivo. Por lo tanto, lo dice claramente, reducir los efectos especialmente perniciosos del contacto con el sistema de justicia penal. En tercer lugar, plantean fijar la edad mínima, lo más alto posible. Pero les voy a leer lo que ha dicho, este es el informe de Naciones Unidas del día 2 y 3 de septiembre, publicado y difundido el 16 de septiembre. O sea, desde el 16 de septiembre lo tienen las autoridades nacionales. ¿Qué dice sobre este punto de la edad? Muy clarito, me permito leerlo. Mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y abstenerse de rebajarla. Esta es la opinión que le ha dado Naciones Unidas al gobierno argentino, por lo tanto, contrariando absolutamente lo que ha sido el proyecto de ley presentado solamente un mes y medio antes de esta audiencia pública en Ginebra. El otro punto que plantea la orientación de los estándares internacionales es la necesidad de ampliar, aumentar las medidas alternativas a los procesos de justicia formal y su orientación hacia programas eficaces. Hace un momento lo mencionaba Lisandro en el diálogo con los compañeros. Uno de ellos es la justicia restaurativa. Es la que permite que con participación de la comunidad, quien fuera víctima de un hecho marcado como ilícito y quien lo produjo, tengan la oportunidad de un proceso reparatorio, no necesariamente en el interior del sistema judicial, mediante la mediación, mediante, por supuesto, la participación de la comunidad organizada. Esta es otra mirada, pero es una mirada que nos retrotrae a otros momentos de la historia, donde también eran muy bajos los índices de la participación adolescente, porque el Estado estaba presente y lo estaba con una visión de comunidad organizada. Por lo tanto, no nos sorprendamos que aún dentro de este contexto tan desfavorable desde el punto de vista socioeconómico e incluso por este proceso de no poder completar el trayecto educativo
ni primario, ni secundario, un sector, los índices son bajos, pero porque hay capacidad comunitaria de contención. Hay decisión de políticas públicas provinciales de seguir sosteniendo este acompañamiento. No es una casualidad. Ahora, ¿por qué no lo quiere ver el gobierno nacional? Porque está en contrario a las políticas públicas con enfoque de derecho. No es porque no sepa leer los cuadros que se han presentado hace un momento y nos hacen un juego de datos que confunden a la hora de la presentación, tomando como punto de partida el periodo de la pandemia. El punto siguiente que plantea el enfoque internacional es ampliando el uso de medidas no privativas de la libertad para asegurar que la detención de los niños sea una medida de último recurso. En la provincia de Buenos Aires hoy tenemos un camino que profundizar en este sentido, pero hay decisión de que se logre reducir el número de privaciones de libertad y se amplíen las medidas alternativas a la privación de la libertad. Y esto implica que el territorio, la vida cotidiana del adolescente que está en un proceso penal, judicial, tenga por supuesto acompañamiento en su territorio, tenga capacidad de estar contenido en su ámbito social y sociofamiliar. Y esto implica también compromiso de autoridades locales, compromiso de las organizaciones sociales. La propuesta es muy clara: reducir al máximo el número de privaciones de libertad y ampliar las medidas alternativas, socioeducativas, territoriales, que impliquen el compromiso del Estado y de las organizaciones de la comunidad. Tenemos amplísimas experiencias en este sentido y necesitamos profundizarlas, ampliarlas, multiplicarlas. Y es el enfoque de derecho el que permite efectivamente alcanzar este propósito. No negamos que determinadas circunstancias estén requiriendo la privación de libertad. Pero en todo caso, deberemos estar muy convencidos de que esa privación de la libertad solo limita el derecho a la deambulación libre, pero garantiza la integralidad psicofísica, moral, garantiza la educación y su continuidad o recuperación de la educación, garantiza los sitios adecuados. Es decir, la privación de la libertad es una medida de último recurso y en condiciones muy dignas para el adolescente, pero también con revisión periódica respecto a la evolución que ese adolescente tiene en el proceso de privación de libertad. Con lo cual, quiero dejar muy claro que en el orden de la privación de la libertad hay esfuerzos para lograr que en ese cumplimiento de una medida excepcional se logren las mayores garantías en función de los derechos consagrados dentro de esa situación. Y por último, claramente,
plantea que la justicia penal juvenil debe poner fin al uso de todo tipo de castigos físicos, psicológicos o morales. En definitiva, cuando hablamos de nuevas leyes dentro de los estándares internacionales, son precisamente de lo que estamos describiendo y que para nosotros no es una novedad. Es cierto, Argentina hemos tenido que ver con esto que estamos leyendo. Cuando estuvimos representados y me correspondió a mí esa responsabilidad entre el mandato 2003-2007 en el Comité de Derechos del Niño, estas posiciones fueron consagradas en la observación general número 10 y luego reafirmadas en la observación general número 24, 10 años después. Con lo cual quiero decir, los argentinos fuimos parte de lo que hoy se señala como los estándares internacionales. Contribuimos activamente en llevar un mensaje que vaya en esta dirección que estamos mencionando. El gobierno nacional pareciera ignorar esta franja de la historia argentina, pero ignorarla a tal extremo que su planteo con este proyecto de ley, que por supuesto es correlativo a iniciativas en otro orden que van en la misma dirección, es decir, en la dirección de la regresividad de derechos, está desconociendo que ha sido precisamente Argentina quien ha contribuido de una manera activa en que cuando hoy se llama a tener en cuenta los estándares internacionales, hemos sido justamente los argentinos los que hemos contribuido a construir esos estándares internacionales. Por último, no me quiero extender, quería simplemente dejar claro ese 2,2% que representa la participación de adolescentes en el universo de las instrucciones penales preparatorias de la provincia de Buenos Aires, vamos aún a hacerlo descender más. Y vamos a hacerlo descender más con políticas públicas, con políticas que hemos marcado de carácter preventivo, y cuando la necesidad de incorporarlo al sistema penal corresponda, haremos de conjunto los mayores esfuerzos para que la integralidad de las políticas públicas acompañen las decisiones judiciales penales juveniles. Este sería mi modesto aporte a este programa de capacitación. Bueno, Norberto, la verdad que es muy importante que hoy estés acá con nosotros, muy claro, una referencia en materia de niñez y sobre todo en materia de derechos humanos. Yo quería, antes de abrir para alguna reflexión o alguna pregunta, contarles, bueno, vamos a estar compartiendo este QR donde nos va a llevar al área de protección, al sitio web de protección de derechos, donde se encuentra el programa Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y ahí ya estamos empezando a subir. Si ahora no lo encuentran, pues justamente están trabajando en la web
pero en el sitio dentro de Violencia Institucional van a encontrar todos los materiales que hoy nos compartieron también los compañeros, que nos compartió Norberto, y bueno, si nos habilitan, ¿no? El que nos compartió Lisandro también. Bueno, vamos a estar compartiendo en estos días todos los materiales y los que estuvimos trabajando también. Yo ya les estuve pasando el video de la jornada anterior, los materiales que se trabajaron en la jornada anterior y en los que se vienen trabajando desde las primeras jornadas del programa Defensores. La idea es que quede ahí un pequeño acervo, ¿no? de todo lo que estuvimos trabajando y las diferentes temáticas, para consulta, para seguir profundizando en algunos temas. Así que bueno, no sé, abro a preguntas. Sí, ¿Sí? sí, no sé si no hay comentarios. Sí, comentarios en realidad, más que nada, más que preguntas, hay saludos para todos, ¿no? Hablan de los expositores, que fueron muy buenos, que fueron muy contundentes, nos cuenta Virginia Baldo, pero no sé si alguien quiere preguntar, quizás abrir el micrófono, alguna reflexión o alguna pregunta. Sí, Norberto, por favor. Yo tengo una triste tarea en los próximos minutos, Sí. que es acompañar al cementerio, bueno, en su partida, a mi suegra, muy querida, y la verdad es que no tengo más minutos para poder demorarme. Les pido disculpas de retirarme. Si hubiera alguna pregunta, tal vez se la dejan a los compañeros y me la trasladan. Yo estoy a disposición de todos ustedes en cualquier momento. Con la subsecretaría, sin ser parte de ella, me siento absolutamente hermanado, con lo cual en cualquier momento estamos en comunicación, y agradecerles nuevamente haberme hecho esta invitación. No, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias, Norberto. Muchísimas gracias, Norberto, y desde ya siempre te vamos a seguir buscando, así que gracias, no, de verdad, gracias. Por favor. Buenos días. De todas maneras, si quieren también dejar alguna pregunta, Toto, compañero, militante, comprometido con los derechos humanos, habla y agradece tanta claridad en la visión que transmitieron en cuanto a cómo se debe abordar este tema, y además por los datos que nos aportan para transmitir en el territorio. Es importante, la idea es justamente brindar un aporte más. Sabemos que esto se viene discutiendo en un montón de ámbitos. Recién Lisandro también los invitaba a la actividad de mañana en el anexo de diputados. El lunes. Perdón, el lunes. El lunes. No sé si eso va a ser presencial. Sí, no sé si solo se presencial. va a ser... Pero ahora yo te paso la guía para que la compartan también. Ah, perfecto, perfecto. Donde se va, sí, la guía que se va a presentar allí la vamos a compartir también, y va a ser parte de todos los contenidos y los materiales del programa. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Elena Seguí, Morón, gracias por un nuevo encuentro y siempre útil todos los conocimientos y herramientas brindadas. O tomar la palabra, que siempre ha sido una característica de los encuentros, la posibilidad de un intercambio, ¿no? Luego de las exposiciones, que siempre son tan ricos, tan fructíferos además. Ahí levantaron la mano. Está Argentina, ¿querés? Hola Ignacio, buenas tardes a todos ahí. Hola Argentina, ¿cómo estás? Es para, no sé si hacer una pregunta o una reflexión, porque yo no sé si se enteraron lo que pasó con uno de mis hijos, que fue con un menor de 16 años. Ahora, ¿qué se hace con los padres?
Hola, ¿me escuchan? Sí, esa es la pregunta. Claro, porque acompañamiento a los chicos, pero la base viene de abajo y los padres, ¿qué pasa? Eso es lo que quería decir, porque no sé si te enteraste lo que pasó con uno de mis hijos, se lo mandé a Matías. La verdad que no me enteré, pero bueno, claramente una política con perspectiva de derechos humanos, como estamos hablando en este ámbito, justamente no tiene que ver solamente con la faceta represiva del Estado, con la faceta punitiva del Estado, y sino que siempre que se aborda con perspectiva de derechos humanos, se aborda con un acompañamiento y con políticas públicas en términos de acceso a derechos a todo el ámbito familiar de ese niño, de esa niña, que es fundamental, ¿no? Y es obligación del Estado también en ese sentido, ¿no? Acompañar a sus vínculos. Claro, era eso nada más que quería decir, porque los tribunales de menores tardan muchísimo a veces cuando hacen delitos o son mandados por otros, por adultos, bueno, acá en mi barrio se ve mucho eso ahora últimamente. Entonces tardan mucho cuando uno va a hacer la denuncia por un menor, desde ya que la comisaría a veces no la quieren tomar y hay que ir a tribunales, como nos pasó a nosotros, a mi hijo. Y tardan y bueno, y cuando tardan ya el chico, la criatura, porque es una criatura de 16 años, vuelve a hacer otros ilícitos y otras cosas y nunca citan a los padres, nunca... eso también habría que mirar, los asistentes sociales y todo eso. Yo como miembro también estoy con usted de Derechos Humanos, también quisiera colaborar en ese sentido para estos chicos, porque tengo nietos también de la misma edad, ¿no? O más chicos o más grandes. Gracias Argentina por, por esta reflexión, por esta pregunta. María de Los Ángeles Lorenzo, que se encuentra presente también. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar... Sí, en primer lugar les quiero agradecer esta intervención. A Norberto lo conocemos desde hace mucho tiempo. Yo les decía que si hacen una actividad presencial, que el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Mar del Plata y Batán, por supuesto que los invita a que vengan, veremos cómo nos arreglamos y en qué lugares, pero bueno, están requete invitados. Muy buenas las reflexiones, nosotros estamos tratando en los territorios de generar esa comunidad organizada para poder contener jóvenes, así que nos viene muy bien todo lo que ustedes están diciendo, no solamente en este encuentro, sino en el anterior en el que también hemos participado. Así que muchas gracias y seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Y bueno, y desde ya, recién veía que también estaba Vero Lagos, que también, no quiero cometer un error, no sé si sigue siendo concejala de General Pueyrredón. Sigue siendo concejala. Ah, bueno, perdón. No quería, no sé si sigue conectada, pero también ahí daba la invitación, cursaba la invitación para viajar a Mar del Plata, y viajar a Mar del Plata siempre es hermoso, así que es una buena oportunidad para seguir debatiendo este tema. Como saben, también vamos a abrir otros temas en el marco del programa que justamente tiene la idea de abarcar el amplio espectro de temáticas vinculadas a derechos humanos, afectaciones de derechos humanos por agentes estatales, ¿no? Digo, primordialmente tiene que ver con políticas contra la violencia institucional, pero también nos parecía que este tema se vincula directamente, porque justamente el peligro acá es que el Estado, a través de una decisión política y a través de sus órganos de gobierno, vulnere derechos y en contra justamente de los compromisos internacionales que ha asumido, ¿no? Si no hay... Bueno, está Norberto, de General Norberto Miller, ¿sí? De General Alvarado, muchas gracias por esta capacitación tan necesaria para abordar el tema.
Perdónenme si hay algunos, tenía de la anterior, del primer link que me había quedado. Bueno, estaba Gladys desde San Miguel del Monte, la vi por ahí, a Inés Alderete, la vi por ahí, bueno, desde Merlo, los compañeros, bueno, vi varios compañeros de secretarías de municipios, que allí tienen conformado la Red Oeste contra la violencia institucional, alrededor de 12, 13 municipios que están articulando políticas públicas. La verdad que felicitarlos nuevamente por esa iniciativa y agradecerles por estar. Bueno, Sandra Astorga, Eugenia Vázquez, como siempre, presente. Y un montón que no pudieron estar y que me escriben por WhatsApp y me dicen que la próxima van a estar. Virginia Baldo, que la nombramos secretaria de Derechos Humanos de Suteba Tigre, Lilia Saavedra, mamá de Sus, víctima de violencia institucional, Vanessa Franco, mamá de Nicolás Bustamante, Elena, Derechos Humanos de Morón, varios. Mariela Herrera, que se suma a esta jornada, invitada también a través de Eugenia Vázquez. Su hermano fue víctima de un caso de gatillo fácil en plena pandemia. Dice, gracias a ustedes la Fiscalía lo recibió, a pesar de que la policía fue absuelto. Acaba de escribir. Los adolescentes, al igual que los adultos, necesitan ser contenidos y escuchados. Hay historias de vidas muy tristes detrás de cada adolescente. Bueno, sé que me voy a olvidar y bueno, muchos de los que estuvieron éramos más de 60 personas hoy, pero quedando tan poquito, solamente agradecerles. La veo a Romy Romero también, de Mar del Plata, mamá de Brandon Romero, otra víctima de violencia institucional y que la verdad que forma parte de todo este colectivo que la verdad que es agradecerle, ¿no? Si nosotros de alguna manera pensamos todo el tiempo iniciativas en términos de creación de políticas públicas, tiene que ver con las demandas que ustedes constantemente inciden, ¿no? Para que nosotros continuemos, no solamente en el abordaje de los casos cotidianos, cómo acompañan a esas nuevas víctimas, y gracias a ustedes llegamos a esas nuevas víctimas que van sufriendo y van también pasando por todo este proceso. Y la verdad es que Derechos Humanos de Hurlingham, gracias al equipo de acompañamiento también, hoy vi que se habían sumado también el equipo de acompañamiento de esta subsecretaría, conformado por psicólogas, por trabajadoras sociales, que acompañan y generan duplas con este equipo para el abordaje de casos. Y también va a estar en la página de YouTube, en la cuenta de Derechos Humanos, esta jornada, que además se va a subir como les mostramos hoy en el sitio web. Así que bueno, Defensoría del Pueblo de la provincia, también muchas gracias por estar. Vi que había algunas compañeras de trabajadoras y autoridades de ahí, así que nada, no quiero hablar más. Se acaba el tiempo. Agradecerles un montón, espero encontrarlos y encontrarlas pronto en la presencialidad, y si no nos vemos, que pasen un buen fin de año. Sí, también recordarles que el sábado 7 es el nuevo encuentro de la en la Universidad de Avellaneda, ¿no? Sí, de la Red Federal. De la Red Federal de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que bueno, sé que con muchos y muchas de ustedes nos vamos a encontrar ahí. Que hay comisión de violencia institucional, hay comisión también vinculada a la seguridad democrática, digo las más vinculadas a las temáticas que trabajamos. Después hay un montón más, ¿no? Vinculadas a lesa humanidad, vinculadas a salud mental, a niñez, a un montón de temáticas que, bueno, va a ser otro ámbito de reflexión y de debate
en la Universidad de Avellaneda. Avellaneda, porque se cambió, iba a ser en Lanús, pero va a ser en Avellaneda. Ahí la veo a Leonora también, un saludo, y bueno, Nada, bueno, lo cerramos entonces. Nos cerramos. Saludos a todos y todas, nos vemos la próxima. Gracias por estar. Gracias.